Buenas, ¿cómo andan? Estamos por iniciar la cuarta edición de este ciclo Conversaciones. Ya lo tengo a Eduardo Mancharotti de otro lado, ¿no? ¿Estás ahí? Sí, ¿me escuchas bien? Sí, mucho joya. ¿Vos a mí? Perfecto, sin ningún problema. Estamos bárbaros. Buenísimo. Que los espectadores, si tienen algún problema de sonido, nos lo hagan saber. Si no, partimos de la base de que estamos bien. Este es el momento del vivo de Instagram, que es casi un género en sí mismo ya, ¿no? Que es hablar de lo técnico. Sí, Lo sí. Sí, viste, no sé si a vos te pasa, pero el otro día le contaba a una amiga mía que trabaja en diseño de página web y como que es muy canchera en estas cosas y le digo, el otro día tenía que preparar una clase de algo de teología, justo, claro, pero antes tuve que ver un tutorial sobre cómo armar videos, repasar un tema de iluminación. Cuando llegó el momento de preparar la clase estaba exhausto, ¿viste? No me daba el cuero para más. Total, total. Eh, bueno, vos sos, bueno, antes que nada es un lujo tenerte acá, la verdad que estoy muy contento de que participes. Hace mucho que queríamos tener esta conversación y bueno, viste que es paradójico, ¿no? Pero empezó a haber un montón de tiempo y uno empezó a tener menos tiempo, así que lo fuimos dilatando. Creo que te vi en casi todas las ediciones de este ciclo, te vi ahí como espectador comentando, hemos charlado sobre lo que sucedió acá, así que sabes un poco de qué va, pero para la gente que se suma hoy por primera vez, eh, cuento un poquito. El ciclo de conversaciones tiene algunas premisas, hoy las voy a sintetizar. Ya esto, yo soy poeta oral, debería saberlo de memoria, incluso actuarlo, pero no logro memorizar esta introducción. Pero un poco la idea principal tiene que ver con que justamente las ideas no pueden ser refutadas, sino que pueden ser vistas más claramente. Una vez enunciadas, no pertenecen a nadie, y antes, ¿qué son? ¿Ideas o son meras ocurrencias? Como dice Rosario Blefari, las ideas son vueltos perdidos que quedan en los bolsillos. Podemos interesarnos por ellas o apartar la mirada y sentarnos en otro lado. Me queda pendiente leer a Blanchot, que tiene un libro que se llama La conversación infinita. Qué lindo nombre, Blanchot. Es un tipo que nació para ser el 10 del PSG de Francia o para ser un gran filósofo como fue, ¿no? Pero ¿quién pudiera llamarse Blanchot? Maurice Blanchot. Eh, Sí, viste, hay una frase antigua que dice nomen est omen, el nombre es profecía, que me encanta eso, viste, y viste que hay gente que tal cual que decís, ¿qué nombre canchero tiene? Yo me llamo Eduardo Mangiarotti, es nombre de compañero de la primaria, viste, a ver, Mangiarotti, los ríos de Europa, viste, pero sí, Blanchot claro, es, como decís vos, yo pienso en la tradición poética, ¿no? ¿Cuánto pondría por llamarme William Blake? ¿Viste? Esos poetas claro, anglosajones con esos Kates, ¿no? Es una cosa de locos. Es acá, una sonoridad impecable, me parece que tiene. sí, Eh, sí. Hoy tenemos un tema muy particular que hace tiempo que tenía ganas de trabajarlo. Vengo haciendo como una lectura así muy intuitiva y también vinculado a una experiencia de fe, de meditación, de un montón de cuestiones. Y bueno, caía de maduro el tópico poesía en fe. Es algo que elaboramos mucho en los talleres con los chicos que vienen y aportan, y es como un tema que tenemos muy presente, ¿no? Así que ese es el tópico de hoy. Escribimos unas líneas ahí en la semana que fueron como una especie de presentación en redes sociales, una intro a la charla. Así que me voy a remitir a ellas, no las voy a leer, aparecerán en la medida que tengan que aparecer, pero sí quiero presentarte formalmente Eduardo. Eh, es cura desde hace 14 años, ha sido profesor de teología en diferentes institutos, además de trabajar pastoralmente en una parroquia de Vicente López e integrar distintos equipos de obispado de San Isidro al cual él pertenece. Cuando puede, escribe algunas cosas en su blog Mesa Tendida, comparte reflexiones en la cuenta de Instagram @edumangias, de la cual está transmitiendo ahora, y incluso hoy por hoy das las misas por tu cuenta de Instagram, ¿no? Por Instagram hacemos más por la parroquia, eso, viste que bueno, mucha gente grande en este tiempo también quiere participar de las misas y eso, y Instagram a la mayoría como que les resulta medio incómodo, un poquito hostil, entonces eso va más por Facebook,
pero sí lo que empecé a hacer, que viste lo de era una joda y quedó, dije, bueno, cuando arrancó todo esto dije, voy a hacer algunos vivos como hablando sobre algún tema, haciendo alguna reflexión. Dije, lo hago y en un momento cometí el error de decir, me dijeron, che, ¿cuánto vas a seguir? Y bueno, mientras dure la cuarentena. Y seguía, y en julio hice un corte con las vacaciones de invierno y ahora lo hago cada 3 semanas. A las 6 de la tarde hago una reflexión cortita en general en torno a alguna de las lecturas del día de la misa, pero no es toda la misa, sino que es agarrar eso y hablar un ratito, que es otra cosa que nos une, ¿no? El gusto por la palabra, por la voz, esto que hemos charlado también alguna vez. Total, Hablar un total. ratito de eso. Sí, tal cual. Me gustaría empezar, yo te había contado un poco, ¿no? Que había estado con la lectura de San Juan de la Cruz, poeta místico, y acá tengo un fragmento, voy a leer un fragmento de Entréme donde no supe, que dice así, justamente, entréme donde no supe y quedéme no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. Yo no supe dónde estaba, pero cuando allí me vi, sin saber dónde me estaba, grandes cosas entendí. No diré lo que sentí, que me quedé no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. De paz y de piedad era la ciencia perfecta, en profunda soledad entendida, vía recta. Era cosa tan secreta que me quedé balbuceando, toda ciencia trascendiendo. Es un extracto de uno de los poemas de San Juan de la Cruz. Hoy leía justo, ¿no? Que el momento de producción de su obra, siglo XVII, ¿no? XVI, 16, sí. 16, siglo XVI, está identificado, ¿no? Como uno de los del cenit de la experiencia meditativa. Porque aparte es verdad, digo, después yo creo que hay una transición entre la vía délfica y después ya empieza, ¿no? Más la impronta cartesiana, pero más allá de esta manera muy bruta de presentar la historia de la meditación, me interesaba saber qué te resonaba, ¿no? Yo siempre cuando ¿no? Hay algo de este poema, de ese fragmento en particular, que es ese balbuceando, ese no sé qué, ese entender sin entender, que a mí siempre me rebotó. Vos como hombre de fe, cómo te pega? Bueno, hablamos bastante del tema de la meditación antes y una de las preguntas que nos quedó sin responder en este doc que íbamos escribiendo, que lo tengo acá, nos clavamos como 11 páginas, está para convertirlo en paper casi después. Este, y que preguntabas el tema como hablábamos de la relación entre meditación y poesía, y algo que pensaba era que, o si querés en esto de la experiencia mística, ¿no? Que es eso, ¿no? San Juan es un místico, que también es poeta, que de hecho lo empieza, en realidad, yo no soy un sanjuanista, fíjate que está el nivel de gente que tiene dedicado a su estudio, que se habla de, este es un sanjuanista, como diciendo, este chabón se ha dedicado a leer a San Juan de la Cruz y sobre San Juan de la Cruz, yo no soy un Claro. sanjuanista ni de lejos, pero sí me impresiona esta cosa que él tiene, que él empieza primero a hacer poesía, como para decir, bueno, pongo de alguna manera, plasmo mi experiencia espiritual, y después le hinchan para decir, bueno, pero explícanos qué quiere decir esto, y un poco también por las dudas, viste, era época de la Inquisición medio heavy, ¿no? Entonces, también para mostrar que no estaba diciendo ninguna barbaridad, empieza a hacer los comentarios a las canciones, Sí. pero algo que aparece muchas veces cuando uno... Me agarro de algo que dice él mismo. Cuando él escribe el cántico espiritual, que es otra de sus grandes obras, cuando él hace el prólogo, dice, bueno, acá están las canciones, que serían los versos, después están los comentarios, pero que cada uno como que saque lo que quiera. Así que vamos a hacer un poco de eso, saco un poco lo que quiero, digamos, ¿no? Por Y me supuesto. gusta me gusta esta idea que tiene él siempre de esto del no saber, que aparece un montón en la mística, ¿viste? Esto de que uno entra como en una y empieza todas estas imágenes antitéticas, ¿no? ¿Viste? Como, no sé, una tiniebla luminosa, una música callada, dice él en un momento, que es una imagen espectacular, eh, que tiene resonancias en la Biblia. También siempre esta idea de que uno se va metiendo más profundamente en el misterio y a la vez lo tenés que decir y a la vez te das cuenta que nunca sabes bien qué decir, digamos, ¿no? Que es el balbuceo, este lenguaje, esto, ¿no? Como esta idea que me gusta un montón, esto de decir, a ver, tengo que decir algo porque me explota y al mismo tiempo sé que siempre me quedo corto. Esto de que uno se da cuenta de enseguida, apenas lo empieza a decir, que uno enseguida se da cuenta de que la palabra no llega. Y creo Mm. que ahí, ¿no? Como que experiencia espiritual y poesía siempre se tocan de la mano, porque el poeta y el que lee poesía, viste, siempre siente eso.
me parece, ¿no? Esta cosa de decir, a ver, tengo que hablar de esto, lo quiero contar, lo quiero decir, y a la vez sé que no llego, y termina siendo como, ¿no? Como un balbuceo, cuando uno lee a veces esos poetas que deconstruyen tanto el verso, la palabra, que hacen una serie de letras, o hacen, qué sé yo, o hacen dibujos, ¿no? Como tratando de romper o de estirar la palabra lo más que se pueda, pero al mismo tiempo siempre sabes que no llegás, ¿no? Y es un poco esa misma idea, ese balbuceo que uno dice, bueno, es esto, es balbuceo, flor de balbuceo, ¿no? San Juan de la Cruz, digamos, pero, y creo Sí, que la meditación, de alguna manera, apunta a eso mismo, como que la meditación, de la misma manera que para mí la poesía corta camino para llegar a la realidad, me parece que la meditación busca hacer eso desde la práctica espiritual. ¿Viste? Vamos a esto, ¿no? Y no lo hace de un modo sofisticado, sino que lo hace a través de la simplicidad. ¿Viste? Cuando ves a los grandes maestros de meditación, al que yo sigo, a John Maine, que te dice, ¿qué es meditar? Te dice en un libro. Y yo fui en un libro de él a buscar eso, es un capítulo de una página y te dice, sentate derecho, respira profundo, repetí una frase media hora a la mañana, media hora a la tarde. Eso es meditar. Y vos decís, no, ¿cómo eso? ¿Viste? ¿No? Viste, y uno piensa en la poesía, esto, ¿no? San Juan de la Cruz, que en 10 estrofas te sintetizó, viste, como su experiencia, lo que él vivió, o siempre pienso en Ungaretti, viste, este poeta italiano, que tiene esa frase, que tiene me un levanto a poema de la un mañana, verso. me levanto a la mañana, me alumbro de lo inmenso, me acuerdo, Mi mañana Ungaretti. illumino, sí, Como es sí, en mi italiano, illumino de inmenso. Sí, viste, y eso que decís, pum, listo, eso, nada más. Y decís, bueno, eso, ¿no? Este balbucear que me parece que hace que el poeta y el místico, que siempre los dos tengan un poco del otro, y que cuando las dos cosas se juntan es como una bomba atómica, digamos, ¿no? Y me no lo pienso interesa, solo desde lo religioso, ¿no? Sino que en general. sí, me interesa lo que decís, y me genera una duda, una pregunta, algo que vengo pensando últimamente, que es que, bueno, creo que los tiempos de pandemia nos han obligado a empezar a relacionarnos con lo desconocido, ¿no? O sea, creo que uno siempre tiene un vínculo con lo desconocido, pero que en estos tiempos donde prima la incertidumbre y no hay nadie que te puede tirar una posta, o sea, todos los que creíamos que sabían al final no saben tanto, uno como se le cae todo y estás obligado a tener los pies en el barro, como diría Oscar Wilde, ¿viste? Mm. Pero él también decía que con los pies en el barro se pueden ver las estrellas. Entonces, como que había una manera de lidiar con lo desconocido. Y muchas veces con las prácticas de meditación, yo también practico la meditación, o sea, creo que de otra manera, pero hay algo de eso que es igual, que es sentarse en un cuarto a ver qué pasa. Blanchot, justamente que lo citaba al principio, dice eso. Creo que como todos los problemas del mundo no existirían si el hombre supiese quedarse en un cuarto un rato largo y no salir. Eh, pero hay algo de la meditación, ¿no? Que es como hay un observador, hay un observado, y en un momento eso, si la meditación, si el intento meditativo progresa, aunque no me gusta hablar de la idea de progreso en meditación, pero para decirlo de una manera torpe, sería, se rompe esa escisión entre observador y observado, y uno es un observar, o hay un observar, ¿no? Y muchas veces el poeta tiene esta tentación de registrarlo todo, ¿no? Como de que aparece todo el tiempo el observador queriendo decir, bueno, esto lo voy a contar así, esto lo voy a contar así, y en ese punto me parece que la experiencia, yo lo resumo en una frase que es, no podés adentrarte en lo desconocido como si fueses un cronista, ¿no? Como que hay que dejarse ir. Y ahí a veces Mm. veo como una tensión entre la vocación poética y la vocación meditativa, espiritual. ¿Vos cómo ves eso? Está bueno. Creo que pensaba, ¿no? Siempre que nos metemos a recorrer cualquier tipo de camino, no sé, hablamos mucho de lo vocacional, ¿viste? Cuando me acordaba y después decía, uy, quiero hablar de esto con Tommy en el vivo, ¿no? Esto, viste que cuando uno se mete a hacer un camino que uno, aun cuando uno lo siente muy propio, está lleno, por decirlo así, está lleno somos todos mezcla, ¿viste? Nadie es químicamente puro. Entonces, en todo lo que hacemos siempre hay, qué sé yo, viste que decís, me interesa, no sé, quiero ser poeta, y uno dice, bueno, y también se mezcla las ganas del reconocimiento, de hacer algo lindo, y de Claro. qué sé yo, y de, no sé, bueno, no sé, ganar plata no creo, viste, lo mismo que a cura nadie se mete, ¿viste? Pero viste, como así, distintas cosas así, y me parece que después el camino mismo y la experiencia
la experiencia del fracaso, ¿no? Eso que dice la Solnit, que también la leímos los dos y que la queremos Quiero tanto, decir ¿no? que gracias a Eduardo Mangiarotti, que fue el primero que me dijo, este es el libro que hay que leer, fui, lo compré, lo regalé, empezó a circular, después todo el mundo lo estaba leyendo y bueno, fue como, pero me acuerdo que ese día que me dijiste, ojo con este libro, para los que no saben, es Guía sobre el arte de perderse de Rebeca Solnit, que está toda la traducción este año al español de los compañeros ahí de Fiordo Editorial, una edición muy linda y aparte accesible en precio, así que bueno, siempre la recomiendo, aprovecho una vez más para hacerlo. Perdón que te interrumpí, espero no haberte sacado del hilo. No, no, totalmente, porque aparte, viste, ella en la guía dice en un momento, y yo me acuerdo que cuando yo lo leí yo estaba transitando un gran fracaso, ¿no? Entonces dice, aprendemos más de los fracasos que de los éxitos, ¿no? Y que es durísimo. Aparte, cuando te lo dicen es re duro, pero es tan real, ¿no? Y creo que también en esto me parece que esto le pasa al poeta, le pasa al filósofo, le pasa a cualquiera en la vida en general, pero a ver, te hablo más de lo que uno lee, que uno dice, no llego con esto, no llego a decir lo que quiero, puse todo, viste, y igual, ¿no? Y no sé, pienso en Zubiri, el filósofo español, que contaban que un día, no me acuerdo qué otro filósofo se lo encuentra llorando, y le dice, ¿qué te pasa? No sé nada. Le dice, ¿te das cuenta? No sé nada, ¿no? Y me parece que cuando uno va viviendo eso, viste, y uno lo ve, viste, en los tipos que no quieren publicar o que a veces se pueden ir de mambo y dicen, no, tira todo, quema todo, pero viste, hay como esta cosa de que uno va viviendo algo, lo voy a decir con lenguaje más religioso porque me sale así, pero creo que cualquiera lo vive, que uno por un lado pone todo de sí mismo y al mismo tiempo es un regalo, ¿viste? Cuando uno lo vive esto, ¿no? Cuando llega ese momento, ¿viste? Que uno toma distancia de lo que escribió y uno dice, bueno, y esto como que no es mío, pero no solo en el sentido que ya está que lo escribí y lo dejé, ¿no? Como que uno, me parece, ¿no? En el Zen aparece mucho esto de que uno se corre, ¿viste? Y como que uno se tiene que correr y como que escribe otro y a la vez es plenamente uno mismo el que uno escribe, ¿no? Creo que cuando nos vamos metiendo en el más profundo en las cosas, empezamos a sentir este montón de paradojas, ¿no? Y me parece que es verdad que puede ser que uno arranca, ¿no? Como poeta, pero también, no sé, yo lo pienso en la teología o en el camino de fe y también uno se busca mucho a sí mismo, ¿viste? Y después uno se va resquebrajando todo eso y va quedando cada vez menos de eso y queda esto que decías vos, ¿no? Que uno se convierte en el observar o que uno viste, se entrega totalmente a un otro, ¿no? Y me parece que en la poesía viste que uno va encontrando eso, no sé, pienso en Borges, viste, que escribe al fin, casi sobre el final ese poema tan lindo, el de arte poética, y que dice, cuenta que Ulises, cansado de prodigios, lloró al ver su Ítaca verde y humilde. El arte debe ser esa Ítaca, ¿no? Viste, ¿no? Como esa idea de decir, bueno, es esto, viste, no le des tanta vuelta, son cosas más sencillas, son cosas más simples, y me parece que si uno logra perseverar en el camino, sea cual sea que uno haga, me parece que uno se va encontrando con eso también, ¿no? Sí, Edu, aprovecho para, ya que tiraste ahí apareció Borges, me acordé del otro poema, bueno, para mí Borges es un gran poeta, ¿no? A menudo más reconocido como cuentista, pero la verdad que para mí es un poeta tremendo, digo, ajedrez, por decir uno que me parte la cabeza, pero tiene un montón de poemas que son increíbles. Hay uno justamente que se llama Poema Conjetural, que es el medio que adivina como el último momento de la Prida, bueno, que fallece y medio que encuentra en el fallecer su destino latinoamericano, ¿no? Pero un poco la muerte termina siendo como un momento, por lo menos en la interpretación que le doy yo al poema, no sé qué hizo Sir Borges, pero bueno, esto es obvio, ¿no? Siempre es así, ¿no? Hay algo ahí que el lector viene a completar. Yo veo algo hasta de júbilo, ¿no? Como la Prida por fin murió y se encontró con su destino. Entonces, esta idea de que se puede entrar a la muerte como una fiesta, ¿no? Que vos me lo decías, creo que estos días, Sí. y justamente lo decía Borges, ¿no? Eh, Te pregunto un poco por qué le tenemos tanto miedo a la muerte, porque es algo que me parece que en la cultura occidental y también lo pienso en términos generacionales, es algo que cuesta mucho, ¿viste? Poder hablar. Yo creo que recién ahora está saliendo un poco, se permite hablar un poco más. Sí, uf, me acuerdo, no sé si, como fue de las últimas cosas del doc no sé si llegaste a leer eso, lo que te había mandado, pero yo lo pensé, a mí me pasó la verdad que cuando arrancó todo esto, cuando arrancó la cuarentena,
tuve 2 semanas, creo que me vinieron recuerdos de cuando vivía en Roma y estuve internado en el hospital, que tuve mucho miedo de morirme también al principio porque no sabía que tenía, después tenía una boludez, ¿viste? Pero en el momento, ¿viste? Me acuerdo, te volvió más de cuando y yo casi no sabía italiano, ¿viste? Y me acuerdo cuando el tipo de golpe me dice, me iba leyendo un poco y me dice, bueno, una mancha negra en el hígado, ¿viste? Y yo decía, ¿qué? ¿Viste? ¿No? Y creo que después tenía, no te digo que fue una boludez porque la pasé bastante mal, pero no tuve nada grave, nada grave. Pero el viaje, Pero, ¿cómo? digo, Pero la el pasé, viaje mental lo hiciste, ¿viste? sí, 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 la pasé pésimo, la pasé pésimo. Y creo que también el primer tiempo de la cuarentena, las primeras semanas me trajeron un poco de recuerdo de eso, ¿no? Y después, viste, qué sé yo, es como, a ver, creo que también parte de esto es que nos pone delante, decir, de algo que en realidad es siempre cierto, que es que nos podemos morir en cualquier momento, que siempre es verdad. Pero bueno, funcionan los mecanismos que uno tiene, que uno no puede, viste, no vive así. Y también hay una cosa así, creo, cultural, que te decía esto Philippe Ari, este historiador francés, que dice que el sexo dejó de ser el tabú y la muerte es el gran tabú de Occidente. Claro. ¿Viste? ¿No? Y que lo notás en un montón de cosas, ¿no? De cambios culturales, hasta en los cambios de cultura funeraria, hasta, él decía, ¿no? Esta cosa que uno dice, no, yo quiero morir sin darme cuenta, decía, en la Edad Media eso era lo peor que te podía pasar. ¿Cómo te vas a morir sin darte cuenta? ¿Viste? Claro. ¿No? No, al revés, prepárate, ¿no? Se rezaba así, se rezaba, viste, había oraciones antiguas diciendo de la muerte súbita, libéranos, ¿no? Como esta idea de decir, no, la muerte es un rito que lo tenés que preparar, tenés que tener tiempo para despedirte, para arreglar tus cosas y creo que esto, ¿no? Bueno, a ver, para ir como siempre hilando, a ver, pensaba, la meditación es como un ejercicio de la muerte, ¿no? De esto, en el Zen se habla de que uno se muere en el zafu, se muere en el almohadón. Que esta idea de que uno se entrega Termina el y, ego. claro, se termina el ego y que siempre en eso hay como esta constancia de decir, bueno, viste, tomar conciencia de la propia fragilidad, de la propia mortalidad. Y por otro lado pensaba la poesía, como que uno también lo hablaba, lo decía la otra vuelta un poquito en el vivo de Tommy Sazón, viste, el que tuvo ahí en pila de libros, ¿no? Que decía, ¿para qué vamos? Hermoso libro, ¿Para el qué? libro de pila de libros y literatura rampante del otro día, véanlo. Sí, una bomba, espectacular. Este, pero esta idea de decir, bueno, ¿para qué vamos a escribir o para qué vamos a leer si nos vamos a morir, ¿no? Y que es una buena pregunta, ¿no? Y sin embargo, frente a esto de vuelta, frente al misterio, esta cosa de que uno dice, bueno, algo hay que decir, ¿viste? A uno le nace querer compartir eso, ¿no? Querer contarlo, eh, y que está, ¿no? Y que está tan fuerte en la poesía también. Bueno, Juan Gelman decía que hacer poesía era disparar contra la muerte. Es una expresión, me parece lindísima, ¿no? Como, Sí. pero siempre esta idea como del que te comparte una experiencia, sabiendo al mismo tiempo, así diciendo, bueno, sé que no es todo, sé que no te logro explicar todo, sé que nos vamos a morir todos también, pero esto vale la pena contarlo, ¿no? Que es, bueno, esto que te decía la otra vuelta, también hay una frase del Zen que me encanta, que dice un maestro Zen, dice, cuando recogemos agua en el cuenco de nuestras manos, la luna se refleja, cuando trabajamos con flores, nuestras túnicas se impregnan de su perfume, ¿no? Cierto. Y es lindísimo, ¿no? Y creo que la poesía es un poco eso, ¿viste? Es como decir, bueno, sé que no llego, pero algo del perfume, del misterio, de esto, decir, de esto que vos me ponías, que después te iba a preguntar también que decías lo del acceso directo a las cosas, ¿no? Yo siento que siempre está eso, ¿no? Como diciendo, la poesía te devuelve ese encuentro directo con las cosas, le saca la roña acumulada a la vida y a las cosas que vemos y te puede hacer un poema. Yo sé que me puse a acordar en este tiempo el primer poema que leí como más en serio, que fue cuando tenía 16 años en una clase, no me lo olvido nunca más, en una clase de literatura, mi profe de ese momento nos leyó la Oda al niño con la liebre de Pablo Neruda. Y nos Claro. habló de cómo Neruda empezaba a hacer esto de las odas elementales y decir, no tiene que ser todo poema el amor y esto y la... No, el poema también es la cebolla, la señora que trabaja, esto, ¿no? Y me quedó muy grabado eso, como la poesía como ese lugar que te lleva a lo profundo de las cosas más concretas, ¿no? Hugo Mujica, viste que lo nombramos también, él cuenta que su primer poema cuando está en el monasterio es que un día mira así en la cocina del monasterio y escribe, son las 4 de la tarde, el té está listo. Y es Sí, eso, ¿no? Y es un poco siempre esa idea, me parece. sí.
me quedé pensando en, sí, es verdad, la meditación es como, es un poco morir, y bueno, justamente sería una preparación, ¿no? En esa, sería una manera de no negar la muerte. Digo, si todos los días uno muere un poco, se va acercando, se va preparando para esa experiencia, ¿no? Pasa que si la Sí, estamos negando, pues pienso en los hospitales, ¿no? El hospital creo que aparece en el siglo XIX, o sea, se difunde más en el siglo XIX por el tema de las anestesias y obviamente para reducir las infecciones hospitalarias. Entonces, bueno, la muerte muchas veces sucede en el hospital y deja de suceder en la casa. Pero el hospital en realidad también está pensado justamente para significar una convalecencia. Ahora, si solo morimos en el hospital, hay algo de la experiencia de la muerte que se pierde. Creo que Sontag, justamente la mencionabas antes, lo labura en su ensayo, ese ensayo tan lindo que tiene sobre el cáncer y el SIDA. Ahora no recuerdo el nombre, ¿no? Pero tiene un ensayo bárbaro sobre ese tema y te habla de eso, ¿no? De que en otras épocas vos siempre tenías a un abuelo muriéndose en la pieza del fondo. Entonces, el contacto mm, con la muerte era cotidiano. Y por el contrario, esto no lo dice Sontag, pero me parece que es algo que existe, pienso en el emblema, ¿no? del capitalismo postmoderno, el shopping, ¿no? Que mm. es un lugar donde la muerte está negada, ¿no? Como que hasta el más viejo se siente joven, ¿no? Comprándose ahí una chomba Legacy, con esas luces, esos colores por todos lados. Creo que nunca nadie hizo, ¿no? Una casa de pompas fúnebres adentro de un shopping. El día que eso suceda, vamos a estar en presencia de un verdadero acto de resistencia de volver a poner a la muerte en escena. No, un poco en chiste, pero también pienso en hoy por hoy las noticias sobre la muerte en los noticieros, pero viste que es un abordaje de la muerte un poco más vinculado al espectáculo, a la estadística, no termina de manifestarse, ¿no? Sí, es esta cosa, bueno, pensaba en eso también en los cambios, los cementerios están cada vez más lejos, ¿viste? No se llama Yo que tengo que ir cementerio, cementerio, jardín de paz, digo, hay muchos eufemismos también. sí, tal cual, ¿no? Mucha cosa como que no se note, ¿viste? Como de minimizar los velatorios cada vez más cortos. Recién pensaba, va a entrar alguien recién ahora en el vivo y estamos hablando del cambio en las costumbres funerarias y van a decir, ¿qué es esto? ¿Viste? Pero este va a ser poesía de fe. Eh, pero ahora seguro que encontramos algún hilo que nos lleve de vuelta. Pero sí, ¿viste? A ver, lo pienso en esto, ¿no? Yo a veces cuando pienso cuál es viste, si vos me preguntás cuál es uno de los grandes problemas de hoy, que hay tantos, ¿no? Tanta, obviamente, la injusticia estructural, tantísimas cosas, viste, que a uno le parten el alma, pero, pero si uno lo ve como en un nivel más espiritual también en muchas cosas, pienso mucho en este tema de la superficialidad, ¿viste? ¿No? Que me acuerdo cuando lo veía a Luis C.K., que ahora está recancelado, ¿no? Pero me acuerdo cuando en un momento decía, injustamente cancelado, pero digo, cuando en una entrevista que le hacían, decían, ya no estamos tristes ni estamos contentos, estamos medianamente satisfechos con nuestro producto. ¿Viste? Y a mí viste, y hablaba de eso, de este tema del miedo a estar solo, de que a él le pasa un día que empieza a escuchar una canción de Bruce Springsteen y le vienen ganas de llorar y no quiere, entonces empieza a agarrar el celular, empieza a tiqui, 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 empieza a mandar, y entonces después dice, no, no, ¿sabes qué? No, voy a dejar que esto me pegue como un camión, ¿no? Y dice, y lloré Es y fue hermoso el espectacular, monólogo que cuenta por qué no le compra un celular a la hija, ¿no? ese mismo, ese Ese- mismo. Viste, y esta idea de decir, a ver, ¿no? Que yo también la vivo, ¿no? Y que, a ver, una de las cosas, no sé si a vos te pasa cuando meditas, eh, viste, a mí la meditación me vuelve a mostrar la cantidad de cosas que quiero que en realidad no tienen que ver con lo que quiero de verdad. ¿Viste? Y como la cantidad de boludeces en las que me pierdo muchas veces, ¿no? sí. Viste, me pasa mucho eso, ¿no? Es como esto de que la meditación no es para autoconocerse, pero te lleva a autoconocerte mucho también. Y pienso en eso también, ¿no? Como de vuelta, cuando uno lee la poesía es como que no, yo siento, no podés, digamos, aún la poesía sobre la cosa más banal te saca justamente de la banalidad, ¿no? Es como que eso para mí es, por eso para mí es algo tan importante, ¿viste? Como, y esto de que uno puede decir, a ver, y que podés hacer poesía, esto que hablábamos también, y bueno, ¿y qué es poesía? ¿No? Y que podés hacer poesía casi de cualquier cosa, viste, poesía puede ser una épica, pero también puede ser esto del son las 4 de la tarde, el té está listo, o Bukowski que te cuenta, viste, del tipo reventándose el hígado en un bar, ¿no?
Y siempre es esta idea, ¿viste? Como de decir, a ver, me salgo del entumecimiento en el que a veces nos metemos, ¿no? Que eso te hace la meditación también, ¿viste? Y a veces es jodido porque hay que ponerse en ese lugar donde uno se expone, ¿no? Pero me parece que la poesía también hace eso, ¿viste? Te expone, te pone las cosas ahí en carne viva y te lleva a esos lugares que a veces uno, ¿viste? No siempre quiere ir, pero me parece que ahí está como ese lugar. Quizás por eso tampoco va a ser nunca una cosa que le gusta a todo el mundo, ¿viste? Pero... eh, o viste esto que decías vos, que vos lo tirás mucho en tus vivos, esta pregunta de ¿para qué sirve la poesía? ¿No? Y que ponías hoy lo de Borges, que estaba bonito, que decía, es como que me pregunten ¿para qué sirve el café? ¿Para qué sirve esto? ¿No? Y uno decía, bueno, sí, tal cual. Viste, es interesante preguntarse si... Pero es loco, ¿viste eso? Yo lo pregunto medio, porque siempre esa pregunta al final te abre un montón de cosas, ¿no? Es como una excusa para empezar a hablar, ¿no? La de qué es Mm, la poesía, también siendo una excusa para sí, empezar a hablar de un montón de cosas. Yo creo que, ¿viste? Es como dice el poeta de Plaza San Martín, Alberto Girri, que era un tipo que todas las tardes se iba a Plaza San Martín, se ponía medio en cuero y tenía un cuaderno y se tostaba con el sol y escribía un poema. Entonces él estaba muy bronceado y era muy prolífico, porque tenía un poema todos los días, ¿viste? Y Alberto Girri decía que la poesía no se define, se reconoce. Y creo que hay algo de esa capacidad de estar atento, de acompasarse con el universo, de mantener una vitalidad. Me da la sensación de que muchas veces la meditación viene a ayudar en ese proceso. Sin ir más lejos, pienso en David Lynch, que exploró este tema en un libro muy lindo que se llama Atrapa al pez dorado. Justamente, ¿no? Atrapa el pez dorado es eso, ¿no? Hay un cardún, un montón de peces dando vuelta, y tenés que agarrar uno para desarrollar tu obra. Y él justamente explica que la meditación trascendental a él lo ayudó en su proceso creativo, le ayudó a ser mejor artista. Es muy interesante eso. Y pensando también en algo que vos decías sobre la poesía, no me acuerdo qué era, pero me acuerdo que tenía ganas de comentarte algo de Leonidas Lamborghini, que el otro día tuve la suerte de cruzarme a Fabián Casas, que para mí, aparte que somos los dos pelados, y eso genera entre los pelados es como un código de afinidad inmediata, ¿viste? Pero aparte de eso, es uno de mis escritores preferidos, de hecho lo sigo desde antes de ser pelado, quise convertirme en él, entonces empecé a perder pelo por ahí. Pero que él hablaba de Lamborghini, de Leónidas Lamborghini, porque están los hermanos, ¿no? También está Osvaldo, que bueno, también un gran poeta y escritor. Pero Leónidas tiene un poema muy sencillito que dice, medio que está la mala él, ¿no? Como que le estaba yendo mal, no tenía un mango, y vivía con su mujer en las afueras, creo que con Urbano, y un poema que es un huevo frito para mí, un huevo frito para vos, y eso es la línea, ¿viste? Y él dice que eso es poesía. Casas dice que a un poeta fuerte, esa es la característica de un poeta fuerte, decir, a partir de ahora esto es poesía, ¿viste? Y yo creo que eso tiene algo que ver con la fe, digo, con creer en lo que estás haciendo, o en tener, Vicente Luis, otro poeta, decía que era un bizarro, Vicente Luis, o era un tipo muy disruptivo, gran poeta y muy extravagante. Tiene una anécdota muy linda de que irrumpe en un concierto de Lisandro Aristimuño a leer sus poemas. Lisandro no lo había invitado, el público no lo quería ver, no lo quería para nada, y él se sube al escenario y empieza a leer sus poemas. Empieza a leer sus poemas. Dice, ¿cómo no voy a leer mis poemas si yo tengo confianza ciega en mi poesía? Y después medio que lo bajan ahí del escenario, Lisandro Aristimuño no lo va a rescatar nunca, algunos lo aplauden, pero me quedó esto, ¿no? Confianza ciega en mi poesía. Pero sobre todo una intuición casi creyente, ¿no? Como un acto de fe. Y pienso en que no hace falta creer en Dios para tener fe. Pienso también en la tradición judía, ¿no? Yo vengo de la tradición judía y muchas veces percibo como esa idea, ¿no? De que no hace falta creer en Dios. O se cree en Dios y se lo discute a Dios, ¿no? Como un Dios cuestionado. Hay una anécdota muy interesante en un campo de concentración, en Auschwitz. Los judíos le hacen un juicio a Dios en una celda, un juicio a Dios, es un delirante, nos abandonó, ¿por qué está pasando esto? Y la conclusión es que lo condenan a Dios. Termina el juicio, se postran y rezan. O sea, le rezan al Dios que acaban de condenar, como una relación desde el cuestionamiento con Dios, ¿viste?
Te Sí. mezclé, Bueno, un omelette de situaciones vinculadas a la fe. Me distrajo también un comentario que apareció por ahí, marcándome un error de concepto con el tema del conurbano y las escuelas. Siguen en mi buena fe, por favor, no vamos a machacar sobre eso. sí, bueno, es que también el tema es ese, viste que hablábamos de las caricaturas de la fe, como por ahí también puede haber caricaturas de la poesía, viste, que pasa, viste, que la gente te dice poesía, poesía es rima, viste, como poesía son cositas con rima, cantitos que uno aprende en la primaria, y, y lo mismo con la fe, viste, que la gente piensa, bueno, la fe es como esta especie de cosa monolítica que te da todas las respuestas, como una especie de algoritmo para vivir, y es todo lo contrario, ¿no? La fe es esta, por eso, viste, viste, el lenguaje de la fe, que eso lo compartimos porque siempre se habla de judeocristianismo, o sea, para nosotros, para mí una de las mejores imágenes de la fe está en el libro del Génesis, cuando uno de los patriarcas, Jacob, se pasa toda la noche agarrándose a trompadas con Dios. Y Dios, viste, y en un momento Dios le dice, soltame, y él dice, no te suelto hasta que no me bendigas. Y entonces Dios lo bendice, pero al mismo tiempo le hace una especie de golpe así de karate en la gamba y lo deja rengueando y le cambia el nombre, ¿no? Y siempre me acuerdo que uno de mis profesores de Biblia me decía, bueno, así sale uno del encuentro con Dios. Uno sale bendecido, sale rengueando y sale más consciente de quién es. Y me parece que pensaba que para mí es una imagen eh, buenísima de lo que es también la poesía, ¿viste? Como que una buena poesía te deja así, te deja bendecido y rengueando. ¿Viste? Que uno dice, pum, ¿viste? Como que leí esto y no me deja igual, no me quedo igual. Hay un poema de Bukowski que se llama No lo intentes, que, no, que a mí Bukowski me gusta un montón, que debe sonarle a alguno re raro que a un cura le guste tanto Bukowski, ¿no? Pero, y tiene sus cosas requete machistas, ¿viste? Que son, que a mí no me gustan, pero es un tipo, un tipo que sufrió un montón, muchísimo, mucha violencia doméstica, y un tipo tremendamente sensible. Tiene un poema que se llama El Azulejo, que dice que es tan parecido al de La esperanza es una cosa con plumas de Emily Dickinson, ¿viste? Es casi igual. Él dice, hay un azulejo dentro de mí que quiere cantar y yo lo bajo, lo bajo con el alcohol, lo bajo con esto. Y tiene un poema que se llama No lo intentes, que al final de todo dice, si hay luz, te va a encontrar, ¿no? ¿Viste? Como que cuando arranca es el típico Bukowski así como medio dark, ¿viste? Medio como diciendo, ¿viste? Esto, ¿viste? Como diciendo, ni te esfuerces, ni esto ni lo otro, pero termina con esa idea, ¿no? Y yo me acuerdo de leer eso y, ¿viste? Como esta idea, ¿no? Esta idea de la gracia, de la gracia del don, ¿no? Del regalo. Esto de que cuando uno vive esos quiebres, ¿viste? Cuando uno vive esos quiebres en la vida uno toma mucha más conciencia de que todo es regalo. Y, y creo que la poesía, esto que decías vos de que es un reconocer, ¿no? Bueno, el reconocimiento es un poco eso, ¿no? O sea, viste que de hecho uno lo dice, una veces dice como para expresar un agradecimiento, y es como un reconocimiento. ¿Viste? Es como decir, no podemos hacer mucho más, pero al mismo tiempo es un montón. Esta imagen para mí, ¿no? De que al final quizás haya un poco de eso en la poesía, ¿no? De decir, a ver, de como un inclinarse agradecido, ¿viste? ¿No? Como de decir, bueno, hasta en estos poetas, hasta aún cuando de golpe es el grito, la bronca, el dolor, ¿no? Que tenés, ¿viste? O sea, también en eso la poesía se parece mucho al registro de la fe. La fe te admite todos esos lenguajes. El único lenguaje que no admite la fe es el de la indiferencia, te diría. ¿Viste? O sea, no hay, o sea, en el sentido que ahí sí uno dice, bueno, acá sí no puedo hablar de fe, pero todo lo otro, la bronca, ¿viste? Todo eso está en la Biblia. Nosotros creemos, el cristiano cree en un Dios que se muere diciendo, Dios mío, ¿por qué me abandonaste? ¿Viste? Claro. ¿No? Y es un grito, ¿viste? La última palabra, ¿viste? Con el tema de la voz que hablábamos, que lo hablamos personalmente no por WhatsApp, no tanto en el doc, pero eh, esta idea de que para nosotros que Jesús es la palabra, la última palabra, a mí esto siempre me impresiona, la última palabra de Jesús, dependiendo de los evangelios, pero casi siempre es un grito, ¿viste? Y lo primero que dice, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, es una pregunta. ¿Qué están buscando? Entonces, fíjate, ¿no? Frente a lo que uno podría pensar que la fe es respuesta, es solidez, que lo es desde otro lugar, ¿no? Pero no, ¿viste? El lenguaje de la fe es el de la pregunta, el de la lucha.
también el de la luz, pero nunca es una luz que te viene así como diciendo esto es todo claro y distinto, ¿no? Es una tiniebla oscura para usar una imagen de la mística también. Y en eso me parece que la poesía, por eso siempre, esto ya es más como mi experiencia personal, ¿no? Yo más de una vez siento que mucha poesía que he leído y que leo me ayuda más a creer que muchos libros de teología que me tuve que morfar porque bueno, porque lo estudié en el seminario, porque doy clase de eso, ¿no? Pero, eh, y creo que Claro, va de la mano con esto, ¿no? Esto que decías de la fe, ¿no? Para mí va mucho de esta experiencia de la fe y como, si querés, que es una cosa de la que se habla poco, ¿no? Pero tiene mucho que ver con la esperanza. Para mí hacer poesía, escribir en general y leer también, pues yo soy lector, ¿viste? Yo me reía también, ¿viste? Que te decía eso, yo vengo acá, hasta ahora vinieron todos poetas y caí yo acá en representación del gremio de los lectores, ¿viste? Pero, pero esta idea de que cuando uno escribe está haciendo un acto de esperanza. Aún si escribe para decir todo es una mierda y nada me sirve, pero de alguna manera estás escribiendo pensando que hay un hilo de sentido, que alguien te va a escuchar, que alguien se va a identificar con eso, ¿no? sí, y totalmente. Y pensaba en los poemas de Bukowski que leíste, que justamente lo estoy releyendo a Bukowski ahora, que apareció un libro acá de mi compañera y lo agarré, ¿viste? Estaba Bukowski ahí, hace rato lo vi. Aparte, ¿viste? Esos libros de anagrama, lomo, grande, se impone en la biblioteca, ¿no? Adentro de todos esos libros, esos que resaltan, tenían como peso específico. Bueno, está la anécdota esa de Borges, ¿no? Que dice que le preguntaban, me la contó el Ari Masi, esta anécdota, que era que Borges compraba libros cuando estaba ciego, ¿viste? Y era, ¿por qué le compras libros, Borges? Por su fuerza gravitacional, decía. Bueno, este de Bukowski tiene una fuerza gravitacional bárbara, y lo agarré y me partió la cabeza, unos poemas increíbles, y bueno, justamente es autobiográfico y habla mucho de estas experiencias de violencia doméstica, que explican un poco también su, su escapismo hacia el alcohol y bueno, y la autodestrucción. Pero pensaba, claro, vos haces la aclaración de, va a sonar raro a un cura que le guste Bukowski, pero me parece que justamente hay algo de época que tiene que ver con que a uno el Instagram, no lo voy a demonizar porque estamos acá gracias a él, pero digo, esto del like, que se likea por empatía, ¿viste? Uno likea lo que es igual a uno. Y la verdad que la poesía más poderosa es la que controvierte nuestro sistema de creencias, la que te da otra mirada, la que te hace repensar lo que vos creías antes. Digo, para confirmar, me escucho a mí mismo, no leo poesía. Así que me parece muy razonable que tengas a Bukowski como una fuente como un sistema, ¿viste? Sí. Eso me quedó rebotando por un lado. Y después algo que vengo observando, que vengo más que observando, escuchando, ¿no? Que es que vos la tirás más para el lado de la poesía y yo más para el lado de la fe. Y me encanta eso, porque ¿viste? Nos ponemos la camiseta del otro. Sí, Eh, sí. pero insisto con la fe justamente, que yo ahí te tiraba, ¿no? Para mí hay esa definición de fe, la capacidad de soportar la duda, a mí siempre, eso me quedó para siempre, ¿no? Y después está la del maestro Roberto Calasso, el director de la editorial Adelphi, una editorial italiana de primera, escritor, pero también gran editor. De hecho, tiene un ensayo muy lindo que habla de la edición como género literario, Roberto Calasso. Él dice, la fe es la confianza en la eficacia de gestos rituales. ¿Cuál de esas dos balas te toca más de cerca? O si las querés poner en diálogo, ¿qué es para vos la fe? Creo que las dos me gustan. Bueno, esto que te decía, como hay múltiples registros, ¿viste? Hay muchas cosas que me parece que con una sola, o mejor, si querés, creo que son cosas que uno nunca las define, sino que las puede describir. ¿Viste? O sea, sí, yo te puedo decir, sí, la fe es abandono, es confianza, ¿viste? Hay mil expresiones, pero me gusta esto como el lenguaje de lo descriptivo, como diciendo, no lo puedo agotar nunca en una sola cosa. Eh, Seguro que es capacidad de soportar la duda. A mí me gusta, yo cuando leí eso me acordaba de Bernardo Olivero, un monje trapense, que dice, yo soy creyente, no soy un coleccionista de certezas, por eso convivo con la duda. Dice, ¿no? Este, y a mí me encanta eso, aunque como te decía, me gusta más el lenguaje de la pregunta, porque la duda la siento como algo más racional, como expresión, ¿no? Como algo más de la cabeza que te puede paralizar, pero la pregunta te dinamiza, ¿viste? ¿No? ¿Qué va a pasar después que nos muramos? ¿Cómo hacer esto? ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Viste? No sé. La duda te paraliza y la pregunta te permite seguir, como diría Kerouac, el camino. ¿Algo así? Claro, sí.
viste, hay un texto de Rilke que me gustó un montón, que yo lo leí, que yo tenía muchas ganas de que hablemos de lo de la vocación, que vos viste, también me comentabas algo y está tan vinculado con este tema de la fe, pero Mm. Rilke en las cartas a un joven poeta en un momento le dice al Hermoso libro. poeta, ¿no? Le dice, lindísimo, ¿viste? Cuando le dice en un momento que tiene que aprender a convivir con las preguntas. Y yo leí ese texto también, ¿no? De vuelta, leí ese texto cuando yo me estaba preguntando si tenía que entrar al seminario o no, y era muy fuerte esta cosa de que las preguntas importantes, más que buscar respondértelas, tenés que dejarlas que vivan dentro de vos, y se van como respondiendo solas. Eh, viste, como viste qué es eso, que es moverse desde el corazón, no tanto desde la cabeza. Y entonces, bueno, eso por un lado, ¿no? Como que la fe es convivir con las preguntas y la Biblia está llena de preguntas. El hombre le pregunta a Dios, Dios le pregunta al hombre, ¿no? Dios le hace sobre todo dos grandes preguntas al hombre en el Génesis. ¿Dónde estás y dónde está tu hermano? ¿Viste? Son las dos como que son dos preguntones, ¿no? Y la Biblia está llena de preguntas a Dios. ¿Viste? ¿No? Las preguntas a Jesús, las preguntas que Jesús hace. Esto, ¿qué están buscando, no? ¿Crees que puedo hacer esto por vos? No sé, y las preguntas también de los discípulos. A mí siempre me impresiona eso. Creo que la pregunta enriquece un montón. La fe es más Sí, pregunta que respuesta para mí. Esa sí, sería una, ¿no? Y lo de los ritos, creo que sí, creo que hay que entenderlo bien, ¿no? Como no entender el rito como esta cosa vacía, viste, que eso sería de vuelta, es como la caricatura del rito, la caricatura de la fe, ¿no? Pero ponele, bueno, vos que meditas, viste que uno dice, bueno, otro poeta, pero que también es teólogo, así que no me corro tanto el tema de la fe, ¿no? Pero Pedro y Cotuma, un irlandés, dice, ni yo ni los poetas que amo hemos encontrado la manera de dar con las llaves del reino de la oración, pero igual sé que es una buena idea sentarme todas las mañanas, como a ver si Dios pasa, digamos, ¿no? Y por eso me siento. Y yo lo pienso cada vez que me siento a meditar, que me siento a rezar o viste como las pequeñas cosas que hago y digo, bueno, eh, viste, el rito como ese espacio que uno puede dar para que quizás pase algo, ¿no? Y para conectarse con algo más profundo. Viste esto de que lo ritual, lo simbólico, es algo tan necesario para el ser humano y que si no tenemos, y lo que sí pasa es que hay ritos que se vuelven vacíos y pierden fuerza, pero uno casi espontáneamente se inventa otros, ¿no? Entonces, me parece que en ese sentido confiar en los gestos rituales seguro. A veces lo que pasa, a veces lo que nos pasa a las personas religiosas es que pensamos que no sirven más los ritos y en realidad por ahí pasa es que no nos sirven más esos ritos. Lo mismo que en la vida, ¿viste? Le puede pasar a cualquiera en realidad, creo, ¿no? Pero la fe siempre te va pidiendo el gesto ritual, me parece. tenía acá apuntada una frase que apareció, bueno, hablabas del grito, no sé si lo leíste, seguro que Tommy Sazón, si no te lo hizo llegar, te lo vas a hacer llegar en breve porque eres fanático, el poeta chileno Raúl Zurita, no sé si lo conoces. Me lo Eh, nombraste vos por lo de las conversaciones sobre la muerte. Claro, tal cual. Y él sí, lo que dice Edu es un libro que se llama Conversaciones sobre la muerte de Raúl Zurita con Ilan Stavans, que es un pensador mexicano. Pero Zurita, más allá de que a mí yo soy fan de por eso estamos acá, ¿no? Las conversaciones. Me parece que es un género que me nutre más. O sea, yo soy gran lector de poesía, me encantan las novelas, los cuentos, pero hay algo de la conversación que el conocimiento se manifiesta de otra manera, ¿no? Como que las cosas se fijan más o aparecen otras. Entonces, medio que voy a ir rastreando los libros de conversaciones y ese en particular es muy lindo. Pero el otro día encontré una cita de Zurita que tiene eh, grandes poemarios, INRI, Infierno, bueno, un montón. Pero que habla de las respuestas y las preguntas, ¿no? Dice, las respuestas son triviales porque las grandes preguntas no las requieren. Las grandes preguntas son las respuestas, dice Zurita, y nada, muy en sintonía con lo que venías trayendo vos. Y me acordé, eso, o sea, eso que me insinuaba sobre el tema vocación y profesión. Eh, no sé bien a dónde apuntás, pero sí lo que pienso de la vocación, algo como un llamado, ¿no? Y curiosamente me pongo místico. Es como que en el mismo gesto, ¿no? Después uno está la capacidad de escuchar ese llamado, ¿no? La capacidad de escuchar, y yo te juro que hice todo el esfuerzo posible para no escucharlo. Sí, Puse todo mi bueno, empeño, pero aparte, ¿viste? eh, Cuando es ensordecedor.
uno de los profetas, Jeremías, dice en un momento, dice, quise callarlo, pero había como un fuego dentro de mí. Dice, no, creo que es un poco eso, ¿no? Javier Meloni, que es un tipo que es experto en mística oriental y en mística en general, en un librito, en un cuadernito suyo, que a mí fue de esos textos que vuelvo a leer y que también lo recomiendo, lo tiro todo el tiempo, habla de la vocación y arranca poniendo imágenes y él dice, tomando una imagen bíblica, pone dos que me gustan mucho, ¿no? Dice que la vocación es encontrar nuestro propio nombre. Esto, viste, que bueno, que en el simbolismo oriental es muy fuerte, que el nombre, viste, el nombre es la propia identidad y es encontrar el lugar en el mundo. Y que es mucho más que lo que uno hace, es mucho más que la profesión que uno elige, es mucho más, es como, porque, viste, no sé, mi vocación no es ser cura y la tuya, me animo a decir, como no es ser poeta, no en el sentido de que no tengan nada que ver, sino que son como medios para que eso se exprese, ¿viste? Porque poetas hay un montón, abogados hay miles, curas hay 410.000 en el mundo en este momento, pero claramente cada uno eh, tiene algo único para darle al mundo, que eso es, me acuerdo cuando una psicóloga una vuelta me lo decía en una sesión de terapia, hablándole de un tema personal mío, de una herida, ¿viste? Y me dice, bueno, mira, esto puede ser tu don para el mundo, si vos lo trabajás con amor, ¿no? Y yo pensaba, la vocación es eso, esto de... y que puede pasar que en algún momento, qué sé yo, capaz que vos tal cual decís, bueno, me parece que la poesía ya no va más, visto, qué sé yo, que yo diga, la teología para mí no va más, me parece que el camino pasa por otro lado, y que sí, que uno siempre va buscando, va escuchando. Yo sabes qué pensaba cuando vos ponías esto, bueno, lo que costaba escuchar, ¿no? A mí me costó reconocer como que mi vocación era el servicio a la palabra. Viste, como que como cura, viste, uno también quiere como hacer muchas cosas, ¿no? Esto cuando vos decías, me encantó esa imagen que me ponías en el doc de que la palabra es algo esquelético, viste, tal cual. Yo decía, pucha, viste, a mí me piden que escriba cosas o que hable, y, y obvio que voy buscando siempre hacer y que no que todo se quede en la palabra escrita, que eso sería terrible, viste, la vida es palabra. Pero Claro. sí como que obviamente esa gravitación fuerte para ahí. Y una cosa que me da cuenta cuando pensaba en la charla que íbamos a tener y decía, qué bueno esto fue por ir charlando con Tommy, eh, decía, bueno, me parece, y supongo que tendrá que ver con los 40, yo tengo 41, ¿no? Decir, bueno, lo de que el servicio a la palabra está, pero ¿qué tipo de palabra querés decir, no? Esa es la pregunta que yo me estoy haciendo mucho ahora. Como que el camino vocacional en este momento está pasando mucho por ahí, ¿no? Y que tiene que ver con esto de la voz, de la oralidad, que a vos te gusta tanto, ¿no? Y que a mí fue Sí, como lo un compartimos descubrimiento eso, del año ¿no? pasado. Sí, Algo medio, yo igual lo siento como algo medio de época, me parece que, bueno, quizás siempre se pronostican estas cosas, porque pienso, ¿no? Dice, viste que siempre se pronostica el fin de la sociedad lectora, siempre se dice que es la peor de las épocas. sí, Bueno, sí, la gente lee cada vez menos, ¿viste? Sí, sí. ¿viste? Sí, sí, sí. Las enfermedades de antes eran mucho mejores, y bueno, qué sé yo, la pandemia quizás pone un poco en crisis eso, pero la verdad que bueno, tenemos una esperanza, ¿viste? Está Sí. la ciencia trabajando. No caigo en esa nostalgia. O sea, creo que, digamos, nuestros tiempos son estos, ¿viste? Siempre nuestros tiempos es el presente, siempre el tiempo, ¿viste? Porque me causa gracia esa gente que quizás, no sé, tiene 40 años y te dice, no, en mis tiempos tenés 40 años, digo, estos también son tus tiempos. Claro. Eh, pero hay algo, sí, de la oralidad, de la palabra dicha en voz alta, que permite ocupar el espacio, que permite ocupar lugar y creo que respirar y habitar lo real. Aún mediado por la digitalidad, y eso es paradójico y creo que es una novedad para todos, ¿no? Bueno, Hugo Mujica, que lo has traído acá un par de veces, ¿no? Poeta y sacerdote, él dice que es una era en la cual hay comunicación pero no hay encuentro. Muchas veces eso creo que sucede, que sucede a menudo, pero viste que también pasan cosas en estos intercambios de Instagram. Yo, bueno, estoy dando los talleres, vos das tus homilías, serían casi, sí. Sí, sí, como Sí, homilía, sí. sí. Y suceden cosas, ¿no? En nosotros, en los que están del otro lado. Es verdad, no está la carne, no está el latido tan a flor de piel, pero algo sucede. Pero me parece que sí, que la palabra y volver a reunirnos en torno a la palabra y nos permite justamente estar en estado de presente y no estar tan nostálgicos. Por lo menos a mí se me aparece por ahí el lado de bancar la tradición oral y desarrollarla, y sobre todo también me parece que hay algo de hastío
de lo visual, incluso pre-pandemia, ¿no? De no ver tanto. Enrique del Percio, amigo en común, siempre dice, ¿no? Acá cuando queremos estudiar algo, no armamos escuchatorios, auditorios, siempre armamos un observatorio, ¿no? Siempre estudio es sinónimo de ver, como si no se pudiera tener una aproximación a las cosas sin la mirada. Y bueno, justamente eso está para repensarse. Nos quedan un par de minutos, Edu, nos quedan solamente 4 minutos, así que vayamos viendo cómo nos bajamos de esta liana. Sí, mal. No, yo pensaba, pero qué lindo porque aunque sea un punteo de casi todo, pudimos decir, no sé, yo me quedaba pensando en esto de la voz, ¿no? Que vocación es verdad, viste, vocación viene de vocare, de llamar, que es la misma raíz que voz, es la voz de otro, pero que nos revela nuestra propia voz. ¿Viste? Y que uno se va dando cuenta, viste, esta cosa que hasta científicamente está demostrado que la voz de uno es como la huella digital, viste, es única y al mismo tiempo cuando vos escuchás a alguien hablar, viste, cuando escuchás a alguien y conoces a la familia, le reconoces las inflexiones y el ritmo de los viejos, de los hermanos, de los amigos, del La barrio, cadencia. viste, la cadencia, ¿no? Y pensaba, y Cesare Pagazzi, que es un autor que me gusta mucho, que es el que habla de este tema de la voz, que me encantó, dice que nuestra voz es eco de otras voces, ¿no? Y a la vez siempre va a ser algo único. Entonces pensaba, la poesía como ese espacio donde justamente escuchamos otras voces que nos revelan nuestra propia voz. Y que en el fondo, ¿no? Para el que cree, viste, es el espacio de la voz de Dios, ¿no? Que es, para el creyente, la fe se escucha sobre todo. Es ponerse a la escucha y es una voz que a diferencia de tantas imágenes que lamentablemente, ¿no? Se han metido muchas veces en Occidente del Dios violento, es este Dios que habla muy despacito, que como dice también un texto del libro de los Reyes del Antiguo Testamento, dice, cuando habla Dios es un sonido sutil del silencio. ¿Viste? Entonces la fe como es ir escuchando escuchar el silencio también de vuelta, ¿viste? El lenguaje de la paradoja de ¿viste? ¿No? Y de ir, uy, se congeló Tommy. Ah, no, ahí está de vuelta. Se cortó el Este, mundo en mi casa. Hablaste la palabra silenciosa de Dios y se sí, cortó toda la luz y volvió. Así que bueno, pero eso, ¿no? Esa idea me parece, ¿no? Como la fe, como esa escucha, que nos revela nuestro propio ser, nuestro propio nombre, nuestra propia voz, y la poesía como ese camino también, inclusive, bueno, Carol Ann Duffy decía, para mucha gente está la religión, la oración, qué sé yo, y para todos los demás está la poesía, dice, ¿no? hermoso. Es espectacular. Me parece que ese es el cierre, Edu. Agradecerle a toda la gente que se sumó y que estuvo comentando y que se sumó a este puente entre poesía y fe. Muchas gracias a vos, Edu, por haber participado. Me quedo con ganas de más. Yo creo que da para una segunda parte tranquilamente. Y los que preguntaban ahí, esto queda guardado en los fatales. Se descarga ahora. Y queda ahí en los fatales para que lo puedan compartir y ver. Tommy Sazón está pidiendo que es el maestro rampante, ¿viste? Yo soy un discípulo, así que dice que nos tenemos que volver a conectar, pero podemos pensar un bis, o como decíamos, lo tenemos que invitar a Tommy, ¿no? Y tener una charla ahí los tres, estaría buenísimo. Sería más complicado desde el vivo, pero habría que pensarlo, ¿no? Totalmente. No quiero que nos corte Instagram, quiero que tengamos la autonomía de decir adiós nosotros. Así que bueno, muchas Adiós. gracias a todos. Y gracias, Edu. Un placer. Mil gracias. Mil gracias a todos. Nos vemos.